Bien, vamos a continuar. Carlos, ¿me escucha? Carlos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor. Gracias. Listo, entonces, primero, convención de signos. Por favor, cara derecha. Fíjense bien, aquí todavía no le pongo dimensión. Básicamente, este corte es el mismo que el de acá, sino que lo único que estoy viendo es definiéndolo desde acá o desde acá. Todavía no estoy hablando de equilibrio. Equilibrio vendrá dentro de poco. Entonces, fíjense bien, cara positiva hacia arriba, fuerza cortante positiva, momento flector en esta dirección, momento flector positivo. En la cara izquierda, hacia abajo, fuerza cortante positiva, smiling beam, momento flector positivo. Esa es la convención de signos que vamos a seguir utilizando en este curso. ¿Ok? Listo. Entonces, ni hablar. En el caso de, recuerden, la sociedad de clasificación, al momento flector ellos le cambian la dirección. Entonces, en quebranto, ellos toman como positivo. Y para nosotros eso sería negativo. Pero en fin, vamos a tener que tener un poco de cuidado, pero nada más. Entonces, ahora sí, tomemos de una viga un elemento diferencial y establezcamos su equilibrio. Entonces, consideremos elemento diferencial de una viga que está vibrando, pero libremente. Entonces aquí tenemos, ahora sí, fíjense bien, hasta aquí es la posición X. Y la longitud de la viga es una longitud de X. ¿Sí? Esta es dirección X y hacia arriba es dirección Y. Entonces, en la cara izquierda vamos a mostrar la fuerza cortante positiva. ¿Por qué? Porque no sé cuánto será. Entonces, fíjense bien, aquí en esta cara les voy a mostrar, voy a recordarnos de que como está vibrando, entonces, eso significa que estos valores de aquí van a depender del tiempo. Entonces, voy a poner V, que depende de X y el tiempo. Asimismo, tengo este momento flector, MZ, que depende de X y depende del tiempo. Es decir, si yo hiciera un corte más adelante o más atrás en la viga, esos valores van a cambiar. Y además, esos valores en esa posición cambian en el tiempo. Entonces, me recuerdo eso. Ahora, en el lado derecho, ya no voy, porque necesito escribir mucho, entonces ya no me voy a poner que dependen de X el tiempo. Ya sabemos que dependen de ambos. Entonces, aquí, en la cara positiva, entonces yo voy a tener que esto va a ser V igual que acá, pero tiene que haber un cambio. Entonces, fíjense bien, yo me muevo de aquí a acá y solo cambio X. Es decir, es en el mismo instante de tiempo. Entonces, este diferencial, recuerden ustedes, lo vamos a evaluar con la derivada parcial de V respecto de X por dx. En igual forma, este de aquí va a ser MZ más un diferencial. Ya. Ahora, este elemento de aquí, tendrá una cierta aceleración V doble punto. Y aquí en general, por ahora, vamos a poner que voy a tener un F. Bueno, vamos a mantener la notación de los semestres anteriores. Vamos a decir que eso es P. Claro que si estamos trabajando con vibración libre, entonces este P no lo vamos a hacer este caso. Entonces, vamos a poner que P sea idénticamente 0 para oscilación libre. Si fuera dependiente del tiempo, digamos, habría ese término, pues ni hablar, habría que incluir.
Ya está. Entonces decimos ahora sí, sumatoria de fuerzas en dirección Y va a ser igual a ¿qué? Fíjense bien, esto tiene masa. Eso fue lo que dijimos antes. Cada elementito, por muy chiquito que sea, tiene masa. Entonces lo vamos a poner como la masa diferencial por la aceleración de ese punto. Entonces, hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo V y más de V, este de aquí. Tengo este de acá hacia abajo. Y ya hemos dicho que P es 0 porque vamos a analizar específicamente el caso de oscilación libre. Entonces, eso simplemente va a ser igual a de M por aceleración. Entonces, estos dos se cancelan. Y este término que está aquí, ¿sí? Sería el cambio que se produce cuando yo voy de la cara izquierda a la cara derecha. Es decir, únicamente me muevo en X. Entonces, si solamente considera cambios en X, entonces este diferencial lo puede evaluar como dV a dx, la razón de cambio y por dx. Fíjense bien, yo aquí debería tener otros términos. ¿Sí? Un medio, segunda derivada por dx cuadrado, etc. El problema es que en el siguiente paso vamos a eliminarlos, vamos a quedarnos solamente con los términos que no tienen diferencial. Entonces, en ese caso, todos los términos que faltan aquí se eliminarían. ¿Sí? Asimismo, este diferencial de masa lo voy a poner como la masa por unidad de longitud. En general depende de X por dx. Entonces es posible que la masa de ese elemento cambie, si la sección cambia. A la larga vamos a hacer la simplificación, vamos a utilizar la simplificación que dijimos antes, pero un poquito después. Entonces, obviamente que los dx se cancelan, y entonces me queda simplemente que dv a dx va a ser igual a la masa por aceleración. Fíjense bien, esto es masa por unidad de longitud. La M mayúscula es masa total. ¿Ok? Listo. Esta es la primera ecuación de movimiento. Fíjense bien que es muy parecida a lo que teníamos en el curso de mecánica de sólidos, excepto que ahora la carga sería menos masa por aceleración. Fíjense bien que no sé si ustedes se acuerdan del curso de dinámica, es el principio de D'Alembert. Si ustedes toman como una fuerza el negativo de la parte inercial, masa por aceleración, podríamos pensar como si el cuerpo estuviera en equilibrio estático. Sí, eso es lo que estamos diciendo aquí. Bien, por favor, fíjense bien, hemos insistido en clase que hay cierta terminología que nos ayuda a entendernos. Entonces, en este caso, las mayúsculas, cantidades totales, las minúsculas por unidad de. Listo. Entonces, la otra ecuación que necesitamos, obviamente, es la ecuación de el equilibrio de momentos. No se me perdió aquí está. Entonces, esta es una. Entonces, la otra sería sumatorio de momentos, que sería en dirección Z. Entonces, fíjense bien, Z estaría entrando a la figura. Entonces, eso significaría que esta sería la dirección positiva. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces, va a ser un diferencial de la inercia. Esta es la aceleración, la oposición a la aceleración angular. ¿Sí? Y por la aceleración angular, que sería eso. Entonces, eso es lo que ustedes revisaron hoy día en la mañana en el video que les pedí, de que esta cantidad es pequeña. No solamente eso, sino que esta inercia, fíjense bien, va a depender mucho de la altura. ¿Sí? Entonces, déjenme en la siguiente transparencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una viga, ¿sí? Un elemento de longitud de X, entonces yo digo, por ejemplo, tengo una masa, otra masa, otra masa, otra masa, otra masa. Entonces, todas ellas tengo que integrarlas R cuadrado de M. Entonces, tengo esta masita de aquí a una cierta distancia, etc. Pero yo me doy cuenta, si esta altura
esta H, la altura de la viga, es pequeña, entonces esta cantidad aquí es pequeña también. Entonces va a ser aproximadamente igual a 0 si H es pequeña. Entonces, por los dos efectos, θ pequeño y H pequeño, hace que el término de la derecha en la ecuación de momento sea virtualmente 0. Insisto, sobre todo en el casco de buques, ¿sí? Ustedes van a ver que hay expresiones para evaluar rápidamente la frecuencia natural de vibración del casco de buques, ¿sí? Y a esa expresión hay que aplicarle un factor de corrección. Entonces, el factor de corrección, ustedes van a ver, la explicación se debe a el efecto de corte, porque como es una viga alta, el corte incide, y además el efecto de la inercia rotativa. El hecho de que como este es alto, entonces este término de inercial ya no es tan despreciable. En los casos nuestros vamos a asumir que la altura es pequeña y por tanto la inercia es despreciable. Ok, entonces, otra vez me perdí donde estoy. Aquí estoy. De aquí, entonces voy a tomar un momento respecto a este punto que está aquí. Entonces, esta fuerza cortante no tiene acción. Esta de acá sí tiene brazo. Fíjense bien, y esa apunta en la misma dirección que el momento, en dirección positiva. Entonces, siguiendo, entonces vamos a tener en esta dirección es positiva. Entonces tengo menos mz más el cambio allí y más la fuerza cortante por dx que habíamos quedado que produce el momento también, y aproximadamente esto vale 0. Porque hemos dicho que el θ es pequeño y que la inercia es pequeña. Entonces este término de aquí se cancela con el de acá. Pongámosle paréntesis. Allí. Este término que está aquí lo podemos expresar igual que antes como la variación en dirección X, que es lo único que cambia. O sea, yo voy de aquí a acá, solamente me muevo en dirección X, no verticalmente. No tiene sentido porque el momento flector, recuerden, es para toda la sección. Entonces no tiene sentido hablar de cambiarme en dirección Y. Eso es perder tiempo. Muy bien. Entonces, ni hablar. El dx se puede cancelar y entonces podemos decir que simplemente V, la fuerza cortante, aquí vamos a ponerlo, que recordar que depende de X y del tiempo, va a ser igual a menos de mz a dx. Fíjense que las derivadas en este caso son derivadas parciales. Parciales. Entonces, y finalmente combinando, entonces la otra ecuación era esta. Entonces aquí le voy a poner la ecuación anterior. Entonces me quedaría menos de 2m de x2. Y simplemente como no conozco el v, también le voy a poner al lado izquierdo. Entonces me va a quedar que la segunda derivada del momento flector respecto de x más masa por aceleración, este es masa por unidad de longitud, es igual a 0. Entonces esta es la ecuación diferencial de equilibrio, es decir, sumatoria de fuerza igual masa por aceleración, sumatoria de momento es igual 0. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? En el caso de la viga, D2m de x2 era igual a P de x. Entonces, si ustedes ponen el mv del lado derecho, recuperan. Esto, como solamente nos sirve para problemas estáticamente determinados, ¿se acuerdan? En fin, queremos expresar en forma general el problema, entonces queremos incluir en general todo tipo de problemas estáticos, determinados e indeterminados. Entonces tenemos que traer otra información. Entonces esa otra información, recuerdan, en el caso de flexión de vigas, surgía de hacer ciertas asunciones. Entonces,
recordando las asunciones. Entonces, epsilon x es proporcional a y. Sigma x es igual a e por epsilon x. Y la otra era que la deformación es pequeña. Entonces, con la deformación es pequeña, ¿se acuerdan? Podemos decir que el radio de curvatura, que es 1 sobre r, esta sería la curvatura, es aproximadamente igual a la segunda derivada. Entonces, esto es la curvatura. Entonces, si hacemos esas tres asunciones, entonces el momento flector va a ser igual a menos la integral de sigma x por y y por dA, y me va a dar igual. ¿Alguien recuerda qué me va a dar esto? ¿Qué me va a dar esto de aquí? ¿Alguien recuerda? Al integrar esto. Chiti Drobo, ¿recuerda qué me da al integrar esto de aquí? Con estas tres asunciones que hemos hecho. Señor Arias, ¿usted recuerda? Fuerza. La fuerza interna. No. Aquí es igual esto, directamente. ¿A qué me da el momento flector? Y el módulo de Young por la inercia. ¿Y por? ¿Alguien que ayude? La segunda derivada. Exactamente. Así es. Esta segunda derivada me sirve para evaluar la deformación unitaria. Una vez que la multiplico por E, entonces tendría la segunda derivada aquí y la segunda derivada aquí para expresar el esfuerzo. Una vez que lo tengo acá, entonces la segunda derivada sale porque la sección se mantiene recta, entonces la curvatura es única en una sección y el y cuadrado integrado me da la inercia. Entonces, una vez que tengo esto, fíjense bien, ese es el resultado de esas tres asunciones. Entonces, reemplazando, en la ecuación de equilibrio. Entonces, aquí está la ecuación de equilibrio. Entonces, vamos a decir que la segunda derivada respecto de x del momento flector. El momento flector lo tengo aquí. Entonces sería EIC por V, XX más masa por aceleración igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos falta asumir? Bueno, pues el problema es que la inercia es posible que cambie, o sea, que la sección cambie a lo largo de la longitud de la viga. Entonces, lo que podemos hacer es, para simplificar la cosa, hacerlo un poquito más sencilla, consideremos vigas prismáticas. Entonces, si consideramos vigas prismáticas, entonces, la inercia, ¿sí? Que puede cambiar, insisto. Si es una viga que tiene la altura, por ejemplo, cambia, la inercia va a depender de X. Entonces, en este caso, no. Inercia es constante. Entonces, esto va a ser simplemente una constante. Entonces, eso significa que la diferenciación no afecta ni al módulo de Young, o sea, el hecho de que sea prismático, estamos asumiendo que el material es uno solo. Esto ya es una constante por la asunción. Entonces, esta diferenciación solamente afecta a el V. Y si la viga es de material único, para hacer la cosa más fácil, ¿no?
Entonces simplemente decimos que esto es EI C por V, 1, 2, 3, 4 más masa por aceleración igual a 0. ¿Preguntas? No. Bien. Yo me imagino que, en fin, hemos hecho algo similar a esto 100,000 veces. Pero en fin, una vez más, pero ahora la novedad está en el término que depende del tiempo. Esa es la novedad. El resto ya hemos hecho muchas veces. Entonces, fíjense bien, esta es una función, es una ecuación diferencial que depende en la que intento encontrar v, que depende de x y depende del tiempo. Entonces, hasta ahora siempre intentamos encontrar v que dependía de x. Entonces, lo nuevo de este capítulo o de este tema es de que ese desplazamiento en la posición x vibra, se mueve hacia arriba y hacia abajo, depende también del tiempo. Entonces, no hay cómo eliminar. Entonces, tenemos que considerar las dos dependencias. Bien, entonces, ¿se acuerdan? Esto es algo que yo sugiero siempre, es decir, es bueno echar una mirada al enemigo antes de empezar a tratar de enfrentarlo. Es decir, veamos a ver qué tiene nuestro enemigo. Y luego sí, tratemos de resolverlo. Entonces, ¿cuáles serían las características de nuestro enemigo? Entonces, esta es una ecuación diferencial. Claro, porque ecuación implica una igualdad. Y diferencial implica que dentro de esta igualdad hay términos que incluyen derivadas. Eso es una ecuación diferencial. Y eso es lo que tenemos. Pero hay ciertas características. Entonces, ¿cuál es la característica más interesante? Que es parcial. O sea, hasta ahora, como insistimos, solo teníamos dependencia del tiempo en los capítulos 1 y 2. En cambio, aquí no. Aquí hay dependencia de X y del tiempo. Entonces, las derivadas, por favor, son derivadas parciales. Por favor, cuando las escriban, sí, por favor, este es el símbolo para denotar una derivada parcial. Fíjense bien que les advierto, todavía el examen final. Esta es la forma de expresar una derivada parcial y está grabado. Se dice, pierde tiempo. Esperen y verán la locura que yo tengo que revisar. ¿Qué otra característica? Señorita Matías, ¿qué otra característica ve en esta ecuación? Señorita Matías. Que es homogénea. Es homogénea. ¿Y por qué dice que es homogénea? Porque está igual a 0. Sí, señor. ¿Y qué le dice que sea homogénea, señorita Matías? Pues fíjense bien, estamos tratando de enfrentar, de resolver esta ecuación. Entonces, queremos ver las características, pero cada característica debería decirnos algo para luego sí atacarla. Por el lado más débil, ese es el que queremos identificar. ¿Qué significa o qué implica para usted que sea homogéneo? Oscilación libre. Es vibración libre, sí señor, ¿sí? Pero sobre todo, fíjense bien, es el hecho de que ¿cómo razonamos cuando tenemos un problema homogéneo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo razonamos? A diferencia de cuando tengo un problema de vibración forzada. Como dice la señorita Matías, es un problema de oscilación libre. Y para resolverlo, tenemos que resolver esta ecuación diferencial homogénea. Pero ¿cuál es la diferencia si tuviera un problema no homogéneo? ¿Cómo razono? ¿Alguien se acuerda? La solución no debe ser trivial.
Tengo que evitar la solución trivial. Sí, porque en este momento yo digo, V es idénticamente 0. Ya está. Sí, mírenlo. Aquí. Yo digo, V, esto de aquí es idénticamente 0. Lo pongo aquí. La cuarta derivada de 0 es 0. La derivada respecto de tiempo es 0. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a razonar? ¿Cómo podemos hacer para evitar que la solución sea trivial? Porque yo veo que la viga está vibrando. Eso es lo que hemos llamado un problema de valor principal. Entonces, yo voy a buscar un parámetro que me haga no trivial la solución. Y ese parámetro, señorita Estudilla, ¿cómo se llama? Ese parámetro que busco para que me haga no trivial la solución, ¿cómo se llama? No recuerdo, doctor. ¡Por Dios! Vibración libre, vibración libre. ¿Cuál es el parámetro que me quita el sueño? Esa es la frecuencia natural. Ok. Otra característica de esta ecuación. Señor León, ¿qué otra característica le llama la atención de esta ecuación? Que es de coeficientes constantes. Coeficientes constantes, sí señor. Hay un problema súper interesante en dinámica del buque, que se presenta cuando el barco recibe olas de proa o de popa. Y ese problema se puede manejar como una ecuación diferencial lineal, pero en ese caso, uno de estos sería el coeficiente de acá, no es constante, sino que depende del tiempo. Y entonces eso da lugar a lo que se llama una resonancia paramétrica. ¿Sí? En este caso no. En este caso todos los coeficientes son constantes. Entonces no hay lugar a ese tipo de comportamiento. Y la otra característica, la siguiente característica que nos llama la atención, señorita Pincay. Señorita Pincay. Ya no sé qué más. ¿Ande? Ya no sé qué más verle a la ecuación. Por Esas Dios. son todas las que se me ocurrían. Ya sé, pero ¿cuál es la vital? La vital. Las condiciones de frontera. No, eso no es una característica, caballero. Que es de cuarto orden. Porque es de cuarto. Pero hay algo que es más importante que eso. Lineal. Es lineal, es lineal, es lineal, es lineal. Es lineal. Vamos a ponerle con mayúscula, porque, por favor, es decir, ahorita estamos trabajando con el ingeniero Isaac, y con él estamos trabajando con cuestiones no lineales. No lineales. Y realmente es una locura, porque muchas veces uno dice tal cosa, ya no se cumple. Ya no se cumple porque estamos más allá. Entonces, que la deformación unitaria, que el esfuerzo chúzale y nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la zona no lineal. Claro, lo que estoy hablando es la tesis de grado de él de maestría. Entonces, en ese ámbito, definitivamente, fue súper interesante. Hace 2 semanas él presentó el trabajo, el avance de su trabajo al comité de tesis. Y uno de los comentarios que alguien hizo dijo, este está bueno, porque siendo una tesis de maestría, es bueno que se incluya los efectos no lineales. Entonces, es la frontera. Por ahora ustedes están aquí abajo. Yo asumo que algunos de ustedes están con ganas de meterle mano a los problemas no lineales. Paciencia, gradúense y luego vamos a posgrado. Pero por ahora, pero eso nos facilita muchísimo la vida. ¿Sí? Y finalmente es un problema de cuarto orden. Es un problema de cuarto orden en X. En cambio, es un problema de segundo orden en tiempo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues, si es cuarto orden en X, eso significa que yo tengo que dar 2 condiciones de frontera en cada extremo de la
del dominio. Pero además, como es segundo orden en tiempo, entonces tengo que dar dos condiciones iniciales. Ojo, estos son dos condiciones de frontera en cada punto de la frontera, en 0 y en L. Y tengo que dar dos condiciones iniciales en cada punto dentro del dominio. Es decir, si yo tengo una viga allí y yo quiero saber la respuesta completa, entonces yo tengo que decirle, mire, está deformada así. Entonces tengo que decirle en cada puntito cuánto se ha deformado, para abajo o para arriba. 1, 2, 3, suelta. Entonces ahí empieza a vibrar. ¿Sí? Normalmente no nos interesa tanto eso, excepto el concepto general. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3 decíamos, ¿no? Si es que yo quiero que el sistema vibre principalmente con una frecuencia natural, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con las condiciones iniciales, acercarme a ese modo. Entonces, por ejemplo, si yo tenía las dos masas conectadas con resortes, ¿sí? Si yo las muevo las dos simultáneamente a la derecha, entonces, y las suelto, entonces empieza a vibrar así. ¿Qué significa eso? Que básicamente, si yo le pongo el sensor, voy a detectar una frecuencia natural. En cambio, si quiero detectar la segunda, entonces este lo muevo a la derecha y este hacia la izquierda. Entonces van a vibrar así, principalmente. Algo similar acá. Entonces, si yo tengo la condición inicial y la condición inicial se acerca a uno de los modos de vibración, entonces, cuando la viga empieza a vibrar, principalmente, ¿no? Si yo le pongo un sensor, principalmente voy a detectar es la frecuencia natural correspondiente a ese modo de vibración. ¿Sí? Pero no hay nada que hacer. Las primeras, las condiciones de frontera, esas sí son vitales. Son vitales porque eso implica, recuerden ustedes, unicidad de solución. ¿Sí? Señorita López, ¿cuáles son las condiciones de frontera en el caso de empotrado? En el caso de empotrado es momento y deflexión y pendiente cero. En X, Sí, señor. cuando X es igual a cero. No, en el punto que sea. Perdón, empotrado, sí. Puede ser el lado derecho también. Sí, la respuesta es clara. Deflexión cero, pendiente cero. Por favor, no hay cómo dudar. No hay cómo dudar. No hay cómo dudar. Señor Vallas, extremo guiado. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Señor Vallas. Sí, doctor. Para guiado es el cortante y la pendiente son ceros. Señor Menéndez, extremo libre. Sí, ¿qué tal, doctor? La cortante y el momento deben ser igual a ceros. ¿Qué dice usted, señorita Hidrobo? Sí, por tanto, y momento tiene que ser igual a cero. En el libre. Sí, señor, está bien, está bien. No, quería dudar, quería ver si dudan, si se caen. Y usted, señorita Hidrobo, simplemente soportado, que es la más fácil, la más común. El momento tiene que ser cero y la deflexión cero. Soporta, si quiere rotar libremente, no hay problema. Ok, hacemos un receso y cuando regresemos empezamos a resolver esto con separación de variables.